Martin Heidegger, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, es conocido por sus profundas reflexiones sobre el ser y la existencia humana. En su obra magna, Ser y Tiempo, explora la pregunta fundamental que ha atormentado a los pensadores durante siglos: ¿qué significa ser? Sin embargo, hay una parte de su pensamiento que nunca llegó a la luz pública. A lo largo de su vida, Heidegger sugirió en conversaciones privadas y en sus notas personales que había llegado a una comprensión mucho más radical del ser de lo que jamás publicó. Este secreto filosófico, según se cuenta, era tan inquietante y perturbador que Heidegger decidió mantenerlo oculto, consciente de que podría desestabilizar no solo el pensamiento filosófico, sino la estructura misma de la realidad como la conocemos. Era el otoño de 1966, y Heidegger, ya anciano, vivía en su cabaña en la Selva Negra, donde pasaba sus días en soledad, rodeado por los densos bosques y el silencio de la naturaleza que tanto amaba. A pesar de haber publicado muchas obras importantes, había algo que aún lo atormentaba, una revelación sobre el ser que no se atrevió a compartir en sus escritos. En una tarde lluviosa, Heidegger recibió la visita de un antiguo estudiante, un joven profesor de filosofía que había viajado desde lejos solo para escuchar de primera mano las enseñanzas de su maestro. Tras una cálida conversación sobre su obra, el joven, admirando profundamente a Heidegger, le hizo una pregunta audaz. «Maestro, usted ha hablado del ser durante toda su vida, pero siempre ha dejado algo en el aire, como si hubiera algo más allá de lo que ha dicho. ¿Es que hay algo sobre el ser que aún no ha revelado?» Heidegger lo miró fijamente durante un largo momento, su rostro arrugado pero aún lleno de intensidad. No había esperado esa pregunta, pero quizás era hora de enfrentar lo que había estado ocultando. Con un suspiro profundo, se levantó de su silla y se acercó a la ventana, observando las gotas de lluvia deslizarse por el cristal. «El ser», comenzó a decir en voz baja, «no es lo que la mayoría de los hombres pueden soportar comprender». El joven se inclinó hacia adelante, intrigado. Lo que escribí en Ser y Tiempo fue solo el comienzo. La verdad sobre el ser es mucho más radical de lo que imaginamos. Todos los conceptos que conocemos, la realidad, el tiempo, el ser humano, están construidos sobre un vacío fundamental. Un vacío que no solo define nuestra existencia, sino que la devora. El joven profesor se quedó en silencio, pero el ambiente en la cabaña se volvió más denso, como si el aire mismo se hubiera cargado de un significado oscuro e invisible. «¿A qué se refiere, maestro?», preguntó con voz temblorosa. «¿Está diciendo que el ser es nada?». Heidegger se volvió hacia él con una expresión que era tanto triste como aterradora. «No es exactamente nada. Es algo que nunca se revela completamente, algo que, en su esencia, es inalcanzable para nosotros. Todo lo que percibimos, todas nuestras experiencias, no son más que sombras proyectadas por ese ser fundamental. Y lo más perturbador es que ese ser no tiene un sentido final. No es ni un Dios, ni una verdad, ni una finalidad. Es un abismo insondable, y cuando lo miras de frente, el abismo te devuelve la mirada». El joven profesor sintió un escalofrío recorrer su espalda. Heidegger continuó. «Nunca lo publiqué porque temía las implicaciones. Si la humanidad entendiera completamente lo que significa este abismo, podría desmoronarse toda nuestra comprensión de la realidad. Podría incluso destruir la confianza en todo lo que damos por sentado, como la ciencia, la moral e incluso la filosofía misma». Heidegger regresó a su silla, agotado por la intensidad de sus propias palabras. Tras un largo silencio, dijo en un susurro: «Es mejor que este conocimiento permanezca oculto. Lo que el ser es, realmente, no está destinado a ser comprendido por la mente humana. Solo podemos vislumbrarlo, pero nunca tocarlo. Es un misterio que debe seguir siendo un misterio». El joven profesor salió de la cabaña esa tarde, cargado con el peso de lo que había escuchado. Años después, intentó escribir sobre aquella conversación, pero las palabras le parecían insuficientes para expresar la magnitud de lo que Heidegger había sugerido. Así, lo que Heidegger llamó su revelación prohibida sobre el ser nunca fue compartida formalmente, y quedó como un enigma filosófico que ha inquietado a quienes supieron de su existencia. Martin Heidegger dedicó su vida a la pregunta del ser, pero lo que descubrió en los límites de su pensamiento era una verdad tan desoladora y enigmática que decidió mantenerla en secreto. Su revelación sobre el abismo que constituye el ser sugiere que nuestra realidad,
Nuestras certezas y nuestras creencias son, en última instancia, proyecciones temporales de una verdad mucho más inquietante, la incompletitud fundamental del ser. Al decidir no compartir públicamente su último descubrimiento, Heidegger nos deja con una advertencia implícita. Hay límites en lo que el ser humano puede soportar saber sobre su propia existencia. Tal vez, como él sugirió, no todos los misterios deben ser revelados, y el abismo del ser debe seguir siendo una sombra en los márgenes de nuestro pensamiento.